Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes, buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios y la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo espiritual y en lo personal. Vamos a comenzar esta semana algo precioso, algo hermoso, algo maravilloso. Les habla Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio Escoge, coordinador de este programa que se llama Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Ya hemos terminado el tema anterior, que se trataba de cómo recibir un milagro, que iba de la mano de cómo llenarse del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Bueno, en esta ocasión, como estamos en Semana Santa, prácticamente ya casi, estamos en Cuaresma prácticamente, vamos a hablar el tema de la crucifixión de Jesús. Ese es un tema maravilloso. Pero lo vamos a tomar de un punto de vista teológico y científico. No lo vamos a tomar así de un punto de vista bíblico, a pesar que tiene una cantidad de citas bíblicas para comprobación y confirmación de lo que se dice. Por eso lo tiene, ¿verdad? Pero vamos a verlo de esta parte, de esta forma, porque nosotros sabemos, conocemos cómo sucedió la pasión y la muerte de Jesús. Todos los años para Semana Santa, ¿cierto? Tenemos la narración completa, ¿cierto? De lo que Jesús padeció y de cómo Él murió. Me refiero a cómo fue traicionado, cómo fue su última cena, lo que aconteció en el Monte de los Olivos, y después fue llevado ante los sacerdotes, después ante Pilato, después ante Herodes, regresando a Pilato, y después fue azotado hasta, ¿cierto?, llegado hasta lo que es el Calvario, el monte donde él fue crucificado, ¿verdad? Todos sabemos eso, todo. No hay nada que decir en ese aspecto porque todos lo sabemos. Pero lo que vamos a ver aquí son 4 puntos distintos. Miren, 4 puntos distintos. El primero es ¿por qué Dios escoge morir? ¿Por qué Dios escoge morir? ¿Por qué Jesús escoge morir? Él podría haber dicho, no, yo no, ¿por qué? ¿Para qué? No, y tan corto, 3 años solamente. No, déjame estar 10 años, 15 años, 50 años, déjame morir de viejo, ¿verdad? Podría haber sido así, pero no, Él escoge morir. Porque después vamos a ver lo que es la Pax Romana, que es el tiempo de historia. O sea, cuando Jesús viene a nuestra tierra, cuando Jesús se hace hombre, ¿qué es lo que se estaba viviendo en ese momento? ¿Qué es la historia de la humanidad en ese momento? Es la historia de Israel? ¿Qué estaba pasando en ese momento en Israel? Y eso es lo que vamos a ver. Después vamos a ver lo que es el juicio. El número 3 es el juicio. ¿Okay? ¿Cómo fue el juicio? Aquí vamos a ver en lo que es el juicio cómo se violaron 33 leyes rabínicas. Se violaron 33 leyes rabínicas para poder matar a Jesús. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver esas 33 leyes rabínicas. Y por último vamos a ver la pasión y crucifixión de Jesús, pero de una forma teológica y científica. ¿Ok? Vamos a meternos dentro del cuadrado de lo que fue su pasión y su crucifixión, pero para que ustedes lo vean de otro punto de vista, no tan simple como sale en la Biblia,
y de esa forma ustedes puedan saber más de cómo fue el acontecimiento de esta crucifixión. ¿De dónde nace la crucifixión? ¿Quién trae la crucifixión a Israel? Porque todo eso es inventado por el hombre, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿A qué se debió? ¿Cómo es que en Israel crucificaban a la gente? ¿Por qué la crucificaban? ¿Verdad? Entonces todo eso vamos a verlo, todo eso lo vamos a analizar, lo vamos a platicar. Este tema va a tomar por lo menos yo creo que de 3 a 4 semanas, de 3 a 4 lunes. ¿Okay? No se crea que va a ser hoy solamente, porque es bastante largo, es bien largo. No sé si en los próximos programas, para poder terminar a tiempo, yo pueda hacer resúmenes. Probablemente a lo mejor haga un resumen muy pequeño. Me explico para que ustedes puedan, ¿cierto?, recordar un poquito de lo que hablamos la vez anterior. ¿Por qué quiero hacer esto tan rápido así, para terminar dentro de las 4 semanas, si es posible? Para que podamos hablar después de la resurrección. A ver si hablamos de la resurrección de Jesús, porque también conocemos la resurrección de un punto de vista espiritual, bíblico, pero no la conocemos de otro punto de vista como debe ser. Entonces queremos ahondar, profundizar en lo que es estos temas, la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Vamos a ver todo lo necesario para que usted pueda, dentro de estas 3 o 4 clases, si se le puede llamar clase, no creo, pero sí, de aprendizaje, ahí está mejor, de aprendizaje. Entonces, de estas 3 o 4, usted pueda saber bastante bien del por qué Dios o Jesús escogió morir en el tiempo que vino, por qué eligió el tiempo que vino, el juicio que se le hizo, que se violaron 33 leyes rabínicas, y la pasión y crucifixión de un punto de vista teológico tirado hacia lo científico. Entonces vamos a aprender todo eso, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, como siempre todos los lunes, comenzamos con una oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, te vamos a dar gracias por el día de hoy. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por el fin de semana que hemos pasado, que a lo mejor probablemente fue un fin de semana bello, maravilloso, y te damos gracias por eso. De no haber sido así, supongamos que haya alguien que haya tenido un fin de semana que no fue muy bueno, hay que dar gracias también porque el Señor estuvo ahí presente. Y vamos a pedir, ¿cierto? Entonces, si hubo una situación áspera, difícil, de enfermedad o algo así, para que todo se solucione de la mejor manera posible, con la mano misericordiosa, a través de la mano misericordiosa de Dios. También le vamos a pedir al Señor para que proteja, bendiga a toda la gente, a todas las personas que me están escuchando, como así también que me están viendo por Facebook, por Instagram, por Twitter, por YouTube, y por sus familiares, por cada uno de ellos. Si alguno está con COVID, si otros están enfermos de alguna otra enfermedad, que el Señor ponga su mano misericordiosa en cada uno de ellos para que pueda ser sanado, o sea, se pueda ser aliviado de ese dolor o aliviado de esa enfermedad. También te vamos a pedir por los seminaristas, las monjitas, los hermanos religiosos, los diáconos, los sacerdotes, por Monseñor Wensky, Monseñor Garza, el Papa Francisco, por la gran labor pastoral. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien. Vamos a comenzar este tema tan hermoso, tan maravilloso que es, pero vamos a ahondar, vamos a profundizar
en lo que fue la crucifixión, la pasión y la crucifixión de Jesús. Vamos a ver eso. Bien, entonces, como les decía anteriormente, lo vamos a dividir en 4 partes. ¿Por qué Dios escoge morir? La Pax Romana, ¿a qué se debe la Pax Romana? El tiempo de historia, que cuando Jesús viene. ¿Por qué en ese tiempo? ¿A qué se debe? ¿Por qué no escogió otro? ¿Por qué no escogió 5 años antes o 5 años después? ¿Por qué justo ahí? El juicio y la pasión y la crucifixión de Jesús. Ok. Vamos a ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Primeramente, dejar entender a ustedes lo mejor posible, claramente, el inmenso amor de Dios para cada uno de nosotros, con respecto a usted, con respecto a mí, nuestra familia y todo el mundo, para todo el mundo. ¿Ok? Lo injusto y lo ilegal que fue el ajusticiamiento de él, lo ilegal, lo injusto. Ya vamos a ver esas 33 leyes violadas por los sacerdotes judíos que había en aquel entonces. Vamos a ver todo eso. ¿Ok? Cómo Dios escogió el peor castigo para así, con tal de así poder servirnos como ejemplo y aliento en cualquier dificultad que pueda atravesar el hombre. Fíjense, si Jesús hubiera muerto de otra forma, hay tantas cosas que no se podrían hacer. La persignación no existiría. Eso es lo primero. Lo otro de verlo en una cruz. Todo lo que es cruces no existirían. ¿Ok? El hecho que, por ejemplo, de él arriesgarse y sabiendo que iba a morir de esa forma, aún así, sabiendo, lo hizo. ¿Por qué? Para darnos el ejemplo de que cuando un hombre sufre tanto como Dios sufrió, pero Dios sufrió más. Sufrió mucho más. Ya vamos a ver el por qué Dios escoge morir de la manera que muere y cuánto soportó, que humanamente es casi imposible poder soportar todo lo que el Señor soportó. Todo para darnos ejemplo de que si Él puede, nosotros podemos. Si Él puede vencer, ¿cierto?, el dolor, nosotros lo podemos vencer. Pero para eso hay que estar en gracia. Vamos a verlo. Vamos a ir a ver la lectura bíblica Romanos 5, 6, 8. Romanos 5, 6, 8. Y después vamos a ver a Juan 13, 1, 5. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta lectura en relación a este objetivo de Dios, del por qué Dios, ¿cierto?, murió de la forma que tenía que morir. Vamos a ver. Dice así: en efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama y que en que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Ok? De la forma que Dios nos ama tanto que escoge morir de la peor forma para dar ejemplo a la humanidad de que Él es, ¿cierto?, lo máximo en cuanto a ser verdadero hombre, verdadero Dios. Es lo máximo. Vamos a ver Juan 13, 1, 5. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo Jesús que ya había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él ya sabía, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla lo ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Dios nos da ejemplo de tanta humildad, tanta sencillez, que se rebaja a los pies de los discípulos para lavárselos. Miren, una vez en el grupo nosotros hicimos eso, el padre Elvis y este servidor, lavamos los pies de las personas que estaban ahí en esa reunión, que eran, me imagino que habían como unos 30, 35 personas más o menos. Y lavamos los pies de cada uno de ellos. El hecho de estar ahí para lavar los pies es un momento gratificante, un momento muy gratificador. ¿Ok? Y el ser servidor de los demás para lavarle los pies es algo impresionante, algo que no se puede describir con palabras, es algo bello, maravilloso. ¿Okay? Lavamos los pies de todas las personas, de cada uno de los que estaban ahí presentes. Fue un momento hermoso, bello, maravilloso. Me imagino cómo podría haberse sentido Jesús una vez que él se arrodilla a lavarle los pies a cada uno de los que está, ¿cierto?, en esa cena, en esa última cena. Él siendo Dios, arrodillarse ante los hombres para lavarle los pies. ¿Quién puede hacer eso? Hay tanta gente en este mundo, tanta gente que se cree tan importante, que primero ni siquiera quieren arrodillarse. Y segundo, lavar los pies a otro. Eso es una asquerosidad. Y tercero, de ellos ponerse así en ese estado de nivel bajo para con respecto a los demás. No, ¿para qué? Eso no está dentro de los principios de esas personas. ¿Ok? Y Jesús siendo Dios, se arrodilló y les lavó los pies y se los secó. Nada que decir. ¿Ok? Nada que decir. Bien, pero antes de su victoria tuvo que pasar por los momentos más difíciles que podría haber pasado una persona. Son los momentos más difíciles. Yo me imagino que aquellas personas que, por ejemplo, que son torturadas de alguna u otra manera, por alguna u otra razón, que son torturadas de una forma salvaje, animalísticamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sacarle las uñas a una persona o ponerle electricidad, que se maneja mucho, por ejemplo, en las torturas, ¿no? Y tantas cosas así, de esa forma, de esa manera, debe de ser escalofriante, debe ser doloroso, pero doloroso, que muchas personas en la primera, ahí mueren, porque no soportan el dolor, no lo pueden soportar. ¿Ves? Le da un ataque al corazón, lo que sea, y ahí mueren. Pero sin embargo Jesús, ¿cierto?, escoge morir de una forma horripilante, una forma que no cualquiera puede escoger esa manera.
clavarse las manos, clavarse los pies, ¿ah? Estar desnudo frente a la gente, es humillado, completamente humillado, ¿ah? Y entonces todo eso es los latigazos, que ya vamos a ver cómo fueron los latigazos, eso, de la forma que fueron, cuántos fueron, ¿ok? Todo eso es algo escalofriante, pero algo, en fin. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo constituye la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. La máxima expresión. ¿Ok? La máxima. La pasión, la muerte y resurrección. ¿Qué ejemplos? La pasión. ¿Cuánto sufrió? ¿Cierto? Desde que lo arrestaron hasta que lo llevaron a la cruz. La muerte, de la forma que fue muerto ahí en esa cruz. Y después la resurrección, para dar ejemplo de que Él era Dios. Bien, vamos a ir a la primera parte. Vamos a ir a lo que habíamos hablado. ¿Por qué Dios escoge morir? ¿Por qué Dios escoge morir? ¿Por qué tenía que ser crucificado Jesús? A ver, ¿por qué? Hay dos respuestas típicas. Dos respuestas típicas. Una, para salvarnos de nuestros pecados, que es la que generalmente todo el mundo sabe, ¿cierto? Que vino Jesús a salvarnos de nuestros pecados. Y muere por nosotros para salvarnos de esos pecados. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda? Ya vamos a ver la segunda. La segunda es... ya lo veremos. Ya lo vamos a ver. Ya veremos cuál es la segunda. Entonces vamos con esta, vamos con para salvarnos de nuestros pecados, para ser lavados nuestras faltas por el agua que brotó del costado de Él al morir en la cruz. Para ser lavados de nuestras faltas. La canción esa es Alma de Cristo. La canción Alma de Cristo, que dice, lávanos con el agua que brota de tu costado. ¿Verdad? Bien. ¿Qué nos dice Juan 3.14? Juan 3.14, en relación a eso, de lo que acabo de decir. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿Ok? De la misma manera que Moisés levantó la serpiente en alto en el desierto, de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Por eso lo pone en una cruz. ¿Verdad? Pone en una cruz. Zacarías dice, Zacarías 12:10, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí. En cuanto al que ellos traspasaron, se lamentarán por él como por un hijo único, y lo llorarán amargamente como se llora el primogénito. En Zacarías en el Antiguo Testamento. Y por último, Juan 19:34 dice, sino que uno de los soldados le atravesó el costado de la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Sangre y agua. Entonces, somos purificados por la sangre y el agua de Jesús. Y Él vino y decidió la crucifixión para salvarnos de nuestros pecados. La número 2 la vamos a ver ahora inmediatamente, una vez que regresemos, ¿cierto?, de los anuncios. Una vez que regresemos los anuncios, le diré la número 2. No se vaya, quédese, porque este tema le va a encantar. Se lo aseguro que le va a encantar. Ya regresamos. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Bueno, ya regresamos
vamos a continuar con el tema que hemos comenzado, que es la crucifixión, la pasión y crucifixión de Jesús, pero a nivel teológico y científico. Una cosa impresionante. Para aquellos que están recién sintonizando Radio Paz o están viendo Facebook, ¿cierto? YouTube o Instagram, les puedo decir de que estamos hablando sobre la pasión y la crucifixión de Jesús, pero no de un tema así relativamente sencillo. No, estamos profundizando en este tema, profundizando, y que ustedes se van a dar cuenta de que de muchas cosas. Estamos viendo, ¿cierto?, en la primera parte el por qué Dios escoge morir. ¿Por qué Dios escoge morir? Entonces hay dos respuestas típicas. La uno es para salvarnos de nuestros pecados, y así lo confirma Juan 13:14, Zacarías 12:10 y Juan 19:34. La segunda es porque estaba profetizado. La segunda estaba profetizado. ¿Ok? O sea, la visión de los fundamentalistas. Vamos a verlo en los Salmos para que se dé cuenta. Vamos a ir al Salmo 22. Salmo 22. ¿Ok? En el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso, si usted se recuerda, son las palabras que dijo Jesús en la cruz. Y es el Salmo 22. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. ¿Ok? Ese es el Salmo 31. Salmo 31. Yo pongo mi vida en tus manos. En mi vida, ¿cómo dice Jesús? En tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo mi vida. Salmo 31. ¿Ok? 6. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Es otro salmo que Jesús lo dice en la cruz. También están el tercer y cuarto cántico del siervo sufriente, pero a la vez está Isaías 4 al 7. Vamos a ir a ver qué es lo que dice Isaías del 4 al 7. El Señor Yahvé me ha concedido el poder de hablar con su discípulo, y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mi mejilla a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. Señor Yahvé está de mi parte y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra y yo sé que no quedaré frustrado. Si ustedes se dan cuenta, eso está en Isaías del 4 al 7. ¿Quién hizo eso? ¿A quién le pasó eso? A Jesús. Leo otra vez para que entiendan. Leo otra vez. El Señor Yahvé me ha concedido el poder de hablar con su discípulo. Poder hablar con los discípulos. ¿Ok? Me ha concedido el poder de hablar con su discípulo, como su discípulo. Y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espada a los que me golpeaban, mi mejilla a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. Todo eso le hicieron a Jesús. El Señor Yahvé está de mi parte y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra y yo sé que no quedaré frustrado. Todo eso ocurre en el momento del juicio, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero eso estaba profetizado en Isaías. ¿Ok? 500 o no sé cuántos años atrás. ¿Ok?
Eso ni pensaba existir en aquel entonces cuando Isaías tenía esto. ¿Ok? Isaías. Después está en Isaías 52:13. Isaías 52:13 y dice: ahora llega para mi servidor la hora del éxito. Será exaltado y puesto en lo más alto. ¿Quién es? Jesús, profetizado por Isaías. Y también está en Isaías 53:12. 53:12. Por eso le daré mi herencia a muchedumbres por eso le daré en herencia muchedumbres y le contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Y dónde está? En Isaías 53:12. Por eso es profetizado. Está en los salmos, profetizado. Está en los cánticos, en el tercer y cuarto cántico de los siervos sufrientes, y está en Isaías 50, 52 y 53. Profetizado. Por eso hay dos respuestas típicas por qué Dios escoge morir. Una para salvarnos, otra porque ya estaba profetizado muchos años atrás. Muchos años atrás. ¿Ok? De manera muy interesante, todo el sufrimiento de Jesús en la cruz estuvo profetizado 1000 años atrás. 1000 años atrás. O sea, no estamos hablando de un año atrás. No, 1000 años atrás. ¿Ok? 1000 años atrás. Pasar. Llovió mucho debajo del puente ¿cierto? Para cuando sucedió lo que tenía que suceder. Porque ya estaba escrito. Ya estaba escrito lo que iba a suceder. ¿Ok? Interesantemente, las profecías en los salmos del rey David, que datan del año 1000 a.C., fueron escritas 500 años que existiera la crucifixión. O sea, la crucifixión todavía ni existía cuando los salmos 22, 31 y 34 fueron escritos por David. ¿Ok? De modo de castigo y ejecución que fue desarrollado por los persas alrededor del año 500 a.C. 500 años de Cristo. Pero, ¿por qué estaba profetizado? ¿Por qué estaba profetizado? Teológicamente, Jesucristo no tenía que morir para salvar al hombre. Teológicamente. Siendo perfectamente hombre y perfectamente Dios, por tanto, el perfecto mediador entre Dios y hombre, y como Dios teniendo de su palabra poder infinito, Jesucristo solo hubiera tenido que hacer una súplica ante el Padre para que el Padre los perdonara. Y así fue cuando en Lucas 23:34, ¿cierto? Dice: mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron su ropa echándoles a la suerte. Si él tan solo hubiera querido hacer esto así, simplemente, la humanidad hubiera quedado redimida. Pero la humanidad hubiera quedado ignorante hasta donde llega el amor de Dios por nosotros. Me explico mejor, para que puedan entender. Si Jesús, siendo perfectamente hombre, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, si él hubiera querido, ¿cierto?, que las cosas hubieran sido de otra manera, tan solo hubiera hablado con el Padre para pedirle que fueran de otra manera. Y a lo mejor el Padre se lo hubiera concedido, ¿verdad? Si Jesús le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, antes de que ocurriera todo, no en el momento que lo dijo en la cruz, sino que en el momento de antes de suceder todas las cosas, entonces la humanidad hubiera quedado redimida, pero hubieran quedado ignorantes de todo ese amor de Dios para con nosotros.
nosotros hubiéramos quedado ignorantes de todo ese amor, ese gran amor que tiene Dios por nosotros. Si Él hubiera hecho eso, hubiéramos quedado ignorantes, no hubiéramos sabido nada. Pero como Él dejó que sucediera, entonces nosotros sabemos el gran amor que tiene Dios por la humanidad, por su creación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dar un hijo, dar la vida de un hijo, para que los demás se den cuenta de que hay un gran amor hacia ti, hacia ellos, nadie lo hace. Nadie lo hace. Usted daría a su hijo para que lo mataran ahí en la calle porque usted tiene amor a los que lo matan. Nadie lo haría. Nadie lo haría. ¿Ok? Nadie lo haría. Entonces, las 7 dimensiones del personaje que es Cristo, Jesucristo el Maestro, escoge la muerte y la muerte en cruz para enseñarnos cómo Dios, que el amor de Dios para el hombre llega hasta el extremo. Vamos a ver eso en Juan 15, 12, 13. Veámoslo en Juan 15, 12, 13. Dice así: y tomando hojas de palmera salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Como hombre, como Dios. Eso fue como Dios. Como hombre, a obedecer a Dios, no buscó ni voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Juan 5:30. Veamos Juan 5:30. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo. Y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. ¿Ok? Entonces, como hombre es obedecer a Dios. Como Dios es el amor de Dios para con la humanidad, para con usted, conmigo y los demás. ¿Ok? ¿Y qué hay que hacer la voluntad de Dios aunque nos cueste la muerte? O sea, como le hablaba en el tema anterior, cuando estuvimos hablando de cómo recibir un milagro, les hablé muchísimo, ¿cierto?, del reconocimiento. Señor, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, haz tal cosa, ¿verdad? Haz tal cosa, humildemente. Bueno, aquí tenemos, ¿ok? ¿Y qué hay que hacer? La voluntad de Dios, aunque nos cueste la muerte. Eso quiere decir que si Jesús, como hombre, obedece a Dios, porque Él mismo dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, de mi Padre. ¿Ok? Del que me ha enviado. Y hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste la muerte. Si Él hubiera querido que su muerte hubiera sido de otra forma, lo hubiera podido hacer. Porque si como lo dice en el monte de Olivo, en Getsemaní, cuando Él dice, hágase tu voluntad, no es lo que yo quiero, pero hágase tu voluntad, eso es obedecer humildemente a Dios. Obedecer humildemente. Y Él lo hace como ejemplo para los demás. Un total ejemplo. ¿Cuántas veces hoy en día gente que no le interesa la voluntad de Dios? Para nada. Si se pueden quitar una cosa para hacer otra, lo hacen. Pero no porque Dios lo quiera, sino porque ellos quieren. Porque no es la voluntad de Dios, es la voluntad de uno mismo. Yo no quiero eso, yo quiero esto otro. Y entonces lo hacen y por su cuenta. ¿Eso es voluntad de Dios? Para nada.
Eso obedecimiento para nada. Eso es lo que a mí se me da la gana. Así se llama. Porque yo sé que su mandato es vida eterna. O sea que si se hace la voluntad de Dios y se obedece, es porque yo estoy consciente, porque yo sé completamente y estoy seguro de que ese mandato de Dios es vida eterna. Veámoslo en Juan 12:50. Juan 12:50. Y asimismo dice, y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo las digo como el Padre me lo ordenó. Su mandato es vida eterna. Vida eterna. Su mandato. Por eso obedezco. Por eso yo estoy con Él. Por eso es su voluntad, no la mía. Yo quiero otra cosa. Yo quisiera otra cosa. Pero la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad, mi Dios. Tu voluntad. Yo quiero eso de allá, pero si tú quieres, si tu voluntad es así, dámelo. Si no, dame lo que tú crees que es conveniente para mí. Eso es humildad. No es que yo quiero eso y tienes que dármelo y porque me lo merezco y porque yo me he comportado bien para poder adquirir eso. Muchos así. Después dice, como el buen pastor, tenemos como Dios, ¿ok? Como Dios, como hombre, ¿ok? Como hombre. Después tenemos ahora como buen pastor, Dice, el que tiene nuestro porvenir como su prioridad y el que es el único y verdadero pastor y todos los otros son falsos, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Juan 10:10. Juan 10:10, para corroborarlo. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y las tengan en abundancia. Un buen pastor da la vida por sus ovejas. Un buen pastor se le pierde una, va y la deja las 99 para ir a buscar la que se le perdió, hasta poderla encontrar y volverla a traer al rebaño. Ese es un buen pastor. Los demás son falsos. Hoy en día hay muchos pastores falsos, muchos. Se llenan la boca con Dios, se llenan la boca con Jesús, con miles de palabras bonitas, hermosas y con una sonrisa de oreja a oreja, pero son falsos. Aquí lo dice, como un buen pastor, el que tiene nuestro porvenir como su prioridad, el que tiene nuestro porvenir, nuestro futuro como prioridad, como su prioridad, ¿ok? Y el que es el único y verdadero pastor, no como todos los otros que son falsos, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Juan 10:10. Y en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y las tengan en abundancia. Eso es querer dar vida eterna a los seres queridos. Y me doy por ellos para que la tengan. Como siervo bueno y humilde, del que él no se despoja y muere a sí mismo, no pueda dar fruto. O sea, leo otra vez, que el que no se despoja y muere a sí mismo, no puede dar frutos. Juan 12:24. Veamos Juan 12:24 y dice, les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto.
¿Ok? Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Como siervo bueno y humilde. Como siervo bueno y humilde. Estas son las 7 dimensiones del personaje de Jesús. 7 dimensiones es lo que estoy nombrando. La primera, como Dios. La segunda, como hombre. La tercera, como pastor. La cuarta, como buen siervo, bueno y humilde. ¿Ok? Vamos a la quinta, como hijo obediente, que igual que como por un hijo desobediente, Adán, entró el pecado y la muerte al mundo, por Jesucristo, un hijo obediente, adquirimos la resurrección y la vida. Adquirimos la resurrección y la vida. Por Adán adquirimos el pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Por Jesucristo adquirimos la resurrección y la vida. Y la vida eterna. Y la vida. ¿Ok? Como cordero. Haciendo el papel de cordero expiatorio, así da revelancia a todo el simbolismo del cordero pascual del Éxodo, por cuya sangre el pueblo de Dios es salvado en Éxodo 12, y cuya sangre el pueblo de Dios establece la alianza en el Sinaí. Éxodo 24, 4, 8. ¿Ok? Éxodo 24, 4, 8. Vamos allá. Dice, y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Al despuntar del día, Moisés levantó en el altar al pie del monte y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego, mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron, obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. A todos estos compromisos. ¿Ok? Vamos viendo. Antes que finalice el espacio, porque es que hay mucha información. ¿Ok? Como cordero, que es el punto 6. Como cordero. Dice, haciendo el papel de cordero expiatorio, así da revelancia a todo el simbolismo del cordero pascual del Éxodo, por cuya sangre el pueblo de Dios es salvado. El pueblo de Dios es salvado. El pueblo de Israel es liberado de las manos de Egipto. En Éxodo 12. Si quieren leerlo, vayan. Éxodo 12. Y después, cuya sangre el pueblo de Dios establece la alianza en el Sinaí. Una alianza entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Una alianza de sangre. Y eso está en Éxodo 24, 4 al 8. ¿Ok? 24, 4 al 8. ¿Ok? Así que el último de las 7 dimensiones le vamos a dejar para el próximo lunes. Y vamos a continuar. Porque esto está maravilloso. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Espero que estén bien. Y tengas una bonita semana junto a tu familia. Y no olvides de que el próximo lunes a las 8 vamos a seguir con la pasión y crucifixión de Jesús. Bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.